pluricultural, polifacético. Es bastante interesante mirar y observar cómo desde ciertas partes del mundo se conciben el mundo. Y esto implica pues que los pensamientos dados en estos contextos, donde son de alguna u otra manera conformados por tradiciones, por mitos, por conocimientos, por saberes, por comportamientos, por sociedades, por comunidades, por etos diferenciales que constituyen nuestra manera de ser, de vivir y de estar en este mundo. Y también nuestra manera de pertenecer a una sociedad. Esto es Ubuntu, una forma de concebir al mundo desde la pluralidad, desde lo colectivo, desde la comunidad. Hay una gran diferencia dada en esta cultura porque se enmarca en el sentido de que para yo ser necesito que tú seas. Y eso es lo que hoy vamos a analizar un poquito, vamos a conocer un poquito, enmarcado dentro de este proyecto Ubuntu, para comprender por lo menos desde lo más simple hasta lo más complejo en lo posible por qué tenemos necesidad de interactuar unos con otros para existir, ser y vivir. Bien, desde un cuadro general tenemos los objetivos del proyecto, tenemos las, la descripción breve, tenemos la presentación del principio filosófico Ubuntu, tenemos las consideraciones acerca de la filosofía Ubuntu, brevemente, resultados esperados y conclusiones. Esto en cuanto al marco del proyecto. Avanzamos entonces a mirar que desde el cuadro general, el contexto en el que nace esta investigación, que hoy les estoy mostrando en su primera fase de divulgación, es desde el año 2015, en donde prácticamente a partir de unas lecturas sobre filosofías del mundo, me tropiezo con la filosofía Ubuntu. Y a partir de esta filosofía Ubuntu se me genera una gran inquietud porque la proposición enmarcada en la que decía que yo soy persona a causa de otras personas, me plantearon la cuestión de que desde qué punto mi vida es en la medida que son la vida de otros. Y ahí comenzamos a estudiar. En el año 2018, en el marco de los conversatorios filosóficos organizados por la Universidad del Atlántico, dirigidos en ese entonces por el grupo de investigación Intelectos Latinos de la Universidad del Atlántico, a cargo del coordinador Roger Sepúlveda, se presentó un primer informe de esta investigación con el título La forma lógica del principio filosófico Ubuntu y su incidencia en las comunidades afrocolombianas en el marco del festejo del año bicentenario de la nación, de nuestra nación colombiana. Ahí se establecieron unos criterios ya de por sí, en donde vimos que, por ejemplo, la forma lógica contenido en el principio filosófico Ubuntu y en la filosofía Ubuntu indican por lo menos una doble implicación de parte y parte, donde se genera una correspondencia, mientras que la forma lógica, por ejemplo, si lo comparamos con el principio cartesiano ergun cogito ergun sum, se implica solamente hay una sola implicación y las condiciones son diferentes, mientras que el principio filosófico ergun cogito ergun sum nos lleva a un egocentrismo, a un monismo y a un individualismo o a una concepción individualista del mundo. El principio filosófico Ubuntu nos lleva a una concepción colectiva del mundo. Bien, a partir de ahí entonces se genera ya un primer acercamiento y mucho más interesante porque he descubierto otras facetas y esas facetas me llevaron a indicar, por ejemplo, a trabajar con un proyecto en donde podemos mirar otras conexiones, por ejemplo, de cómo Ubuntu está enlazado en la sociedad, cómo Ubuntu está con la comunidad, cómo Ubuntu se genera. Bien,
Desde esa perspectiva, entonces, los objetivos del proyecto Ubuntu como tal son, en primer lugar, generar una comprensión que nos permita identificar y fortalecer las relaciones e interrelaciones entre las comunidades, específicamente las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con relación al principio Ubuntu. Entonces, trazado así, los objetivos específicos se plantearon en, primero, dar a conocer el principio filosófico Ubuntu, que no es ampliamente conocido como principio filosófico, sino como una concepción más que todo, y aún a pesar de que sea como una concepción, es pocamente conocido, solamente se lleva en la práctica en Sudáfrica, no en todo el mundo. El segundo objetivo específico es mostrar la conexión entre Ubuntu y las prácticas sociales de las comunidades y su entorno. Y su tercer objetivo es desarrollar, pues, de otra manera, otra forma de concebir el mundo, obviamente a partir del principio filosófico Ubuntu, que es en materia del criterio que estamos analizando. Ahora bien, ¿qué tenemos dentro de este desarrollo contextual y por qué razón usamos Ubuntu? Bien, el principio filosófico Ubuntu tiene una incidencia que solamente se da en las comunidades africanas, al parecer. Sin embargo, con las diásporas afroafricanas alrededor del mundo, toca mirar cómo ésta ha calado alrededor del mundo y por qué su gestación o su práctica no es mayoritaria. Me refiero al por qué no tenemos una mayor comunicación con los otros, sino que siempre estamos pensando bajo nuestros intereses o bajo nuestra individualidad en el mundo y no bajo la colectividad de nosotros en el mundo. Ahora bien, bajo esta razón, lo primero que tenemos que hacer es dar a conocer Ubuntu, conocer la concepción Ubuntu, manejar el principio filosófico Ubuntu. En una segunda parte, decir, bueno, ¿bajo qué condiciones se materializa Ubuntu o se realiza Ubuntu en las comunidades en otras partes fuera de África? Si se puede dar, si no se puede dar, bajo qué condiciones se da, ¿sí? El principio filosófico Ubuntu, en una manera sintética, lo que dice es: yo existo porque tú existes, yo vivo porque tú vives, yo soy porque tú eres, yo soy porque todos somos. En tanto que todos somos, yo soy. Ese yo soy pertenece a un entorno, a una colectividad. De acuerdo con este principio, entonces, el objetivo es que este nos debe llevar a la comprensión y a la concientización, ¿así es? ¿O me equivoqué? Bueno, a explorar una conciencia mayor sobre la existencia de los otros y su influencia de su existencia en mi conformación de ser, mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de estar, ¿sí? Al igual manera como mi existencia condiciona, aporta, corresponde, colabora, coopera con la manera de ser de los otros y de lo otro, entendiendo por lo otro todo aquel contexto o todo aquel ecosistema, espacio en donde se gestan estas relaciones y correlaciones. Esto es importante porque resulta que, por ejemplo, en materia política, hubo un gran gestor que aplicó este principio filosófico como fundamento para resolver una problemática dada en Sudáfrica, específicamente en la República Sudafricana, con respecto a la ideología de los apartados, conocida como el apartheid, con respecto a la superposición de clases, ¿sí? De creerse que hay clases superiores y clases inferiores, y con respecto a la necesidad de que las comunidades, cualesquiera que sean, unas con otras, cooperen entre sí para generar una armonía social no solamente con la sociedad y con la comunidad, sino con el entorno, ¿sí? Con todo el ecosistema que lo conforman y que los hace constituir. Este gestor fue Nelson Mandela,
Premio Nobel de Paz, y también le colaboró otro Premio Nobel de Paz que es Desmond Tutu. Más adelante vamos a escucharlo en un espacio muy breve, y de esta manera entonces entramos ya a conocer por lo menos qué es Ubuntu, para dar eh, la primera piedra sobre qué les parece este pensamiento africano. El planteamiento como tal de este proyecto, del proyecto Ubuntu, busca en primera instancia dar a conocer la filosofía Ubuntu bajo estos principios que ya hemos mencionado. En segunda instancia, eh, estas frases están correspondidas bajo el principio Ubuntu, deben de proveernos una, una ética social, una práctica social, una praxis social, que es la que vamos a ver si se puede apropiar a través de, en una tercera fase, la aplicación, divulgación a través de las redes sociales, en este caso a través de conversatorios como el día de hoy, y a través de la apropiación de este principio en nuestras comunidades. El principio filosófico Ubuntu no discrimina, no es selectivo en primera parte, sino que obedece a una interacción natural, y los modos en cómo se den estas interacciones naturales es en que nos afectan y nos conforman. Bien, dado así, entonces vamos a conocer ahora en tres partes muy general el por qué y el para qué, perdón, el por qué, el cómo y el para qué del principio filosófico Ubuntu o de la concepción Ubuntu. Y vamos a entender entonces, bajo esta forma, que Ubuntu maneja, o la forma en que se da en la población africana, obedece a ciertos patrones de comportamientos de, de las prácticas y modo de ser de algunas tribus africanas. En ese sentido, tenemos entonces que las incidencias de estas prácticas como tal tienen un ethos que es diferencial de las prácticas filosóficas o la manera de concebir, de comprender, de entender al otro a través de las relaciones. En Ubuntu, como tal, se ve una práctica milenaria, se ve una tradición, se ve una concepción diferencial que implica necesariamente que en la medida en que yo soy, otros van a ser, y en la medida en que otros son, yo también voy a ser. Ahora bien, ¿qué pasa con estos criterios? Estos criterios quedan enmarcados entonces bajo alguna expresión, bajo alguna palabra, pero Ubuntu no obedece a una sistematicidad. Ubuntu obedece bajo algún prospecto a una aleatoriedad conjuntual o a un conjunto de prácticas y de expresiones dadas en Sudáfrica a través de diferentes lenguas y lenguajes, a través de diferentes comportamientos, pero que son convergentes con relación a ese patrón de estar junto al otro, aprender del otro, comprender al otro, para que de esa misma forma el otro me comprenda a mí, ¿sí? Me acepte a mí, me reconozca a mí, y juntos nos reconozcamos. Eso por ese sentido. Entonces, Ubuntu es la expresión Ubuntu, la palabra como tal, es oriunda de los tribus de los bantúes en la África subsahariana, abarcando países como Sudáfrica, Zimbabue, Somalia, Congo, Nigeria, Senegal, ¿sí? Todas esas prácticas, todas esas tribus que corresponden a los Zulus y a los Xhosa, y que su lenguaje predominante, o el lenguaje más predominante, la lengua más predominante, es la Nguni, que eran las tribus más apropiadas o más poderosas, que abarcaban y también hacían
prácticas de expansión a lo largo de Sudáfrica, por ese lado. Entonces, esta expresión lo que viene a decir, por ejemplo, en el lenguaje nguni, si podemos ver bien, desde un punto de vista, mirando la expresión como tal, en el lenguaje nguni, Ubuntu refiere, por ejemplo, en la lengua Kikuyu, que es una tribu también de Sudáfrica, la expresión dice Mundu, ni mundo, ni undu, wawandu, que quiere traducir específicamente que un humano es una persona a causa de los demás. También encontramos otras lenguas, por ejemplo, en los Soto, una expresión parecida que es moto que moto, kaboto babang, que traduce algo similar en lengua de los Soto. También tenemos, por ejemplo, la tribu Shona de Zimbabue, cuando dice Munu, Munu, Nekuda, Nekuda Kwewan. Espero que me perdonen la expresión, soy afrocaribeño. Bien, el punto es que así como estas lenguas, hay otras lenguas más. En mi investigación he contado aproximadamente unas 11, 15, y es poca hasta el momento, que tienen relación con el mismo principio. Algo importante para resaltar. Esta expresión, ¿sí?, de comprender al otro o de interactuar con el otro no solamente es exclusivamente africana. En otras expresiones me di la tarea de investigar, por ejemplo, en los indígenas de Sudamérica, en varios grupos de indígenas de Sudamérica, existen expresiones similares, obviamente, en sus lenguajes nativos. En Asia también hay expresiones similares en su lengua nativo, y en otras partes del mundo hay estas expresiones, que es lo que es interesante, porque si hay estas expresiones, por ejemplo, que conllevan o que convergen en la manera de estar con el otro, de aceptar a los otros, entonces queda la inquietud de por qué este pensamiento no ha sido el que más haya predominado para generar armonía social. Eso por un lado. Por otro lado, Julius Katogo en su investigación manifiesta que la concepción Ubuntu, desde cierta postura, desde cierta forma, en África hace aleación o relación mejor a una condición de forma de vida, modo de vivir, modo de estar, pero es que es una condición plenamente africana y obedece a un panafricanismo, ¿así es la expresión? Sí, obedece a una cultura netamente africana, y que estas propiedades de la cultura africana son las que permiten desde una perspectiva a los africanos ser hospitalarios, ser equitativos, ser cooperativos entre ellos, ¿sí?, ser cooperativos y aceptar humanamente a los otros. Sin embargo, me quedé pensando varias formas de ver, porque si es así, entonces siento que de alguna forma el principio filosófico Ubuntu o la concepción Ubuntu de esta manera ha dado pie para una debilidad, porque mientras que por un lado la concepción africana acepta, tolera, coopera, reconoce a otro, por extraño que sea, lo otro de alguna u otra manera se aprovecha de esta condición para hacer y deshacer cuanto sea posible. Entonces hay que tener cuidado con esa concepción. Por eso el estudio que se está manejando en esta interpretación va mucho más allá del canon ético en el cual se enmarca Ubuntu, que es el más trabajado, por cierto. De hecho, es una práctica y es lo más practicado. Pero hay que mirar tanto en qué manera Ubuntu permite ser y en qué manera permite no ser. En qué manera permite que yo sea una persona alegre y que también yo sea una persona triste. En qué manera permite cuestiones de guerra, por ejemplo.
en qué manera se da, de qué forma se dan alteraciones y aliteraciones en nuestra humanidad. Ahora bien, hay muchas literaturas, realmente no muchas, hay pocas. Digo muchas porque son varios los autores que han trabajado en este sentido. Sin embargo, está John Beatty, por ejemplo, cuando hace su estudio en, en las lenguas zulus y también en la filosofía africana, en su texto del año 1959 aproximadamente, establece que la relación de Ubuntu, de la manera de comprender el hecho de mirar o estar en una situación acompañado con otro, es lo que de una u otra manera nos permite constituir un ethos o nos permite constituir una visión del contexto en el cual estamos, del contexto en el cual vivimos. De esa manera, John Beatty establece, por ejemplo, que ser, ¿sí?, es ser en función de los demás. Establece que yo soy una persona a causa de las demás personas y establece también que yo soy porque todos somos o que yo soy en tanto que todos seamos. Ese es el aporte que hace John Beatty. Hay otros autores, tenemos por ejemplo autores como, a ver, autores, se me escapan los nombres ahora. ¿Se cayó? Perfecto. Autores como, ay, se me escapan los nombres. Bueno, ya les voy a pasar una lista de varios autores que han trabajado Ubuntu. Por ahora, quiero que conozcan de la mano de uno de sus más reconocedores y eruditos en este pensamiento, Desmond Tutu, lo que él mismo dice. Vamos a hacer esto en breve, 4 minutos. Escúchenlo bien porque de ahí voy a partir de su premisa, voy a partir para hacer el análisis siguiente. Ubuntu means I need you in order for me to be me, as you need me in order for you to be you. It is saying, really, we are bound up together. Because you see, I wouldn't know how to speak like a human being. I wouldn't know how to walk like a human being. I wouldn't know how to think like a human being. All of these things I learn from other human beings. So I actually need other human beings in order for me to be human. And in a nutshell, we say a person is a person through other persons. Really, it is saying you and I and all of us are members of one family. You can understand that. You are my brother. She is your sister. People all over the world, whether their complexion is dark like mine, light like yours, we are really members of the human family. And you won't want to hurt your sister, your brother. You don't stab your sister or your brother. You won't want them to stab you. And it doesn't usually happen in a family that brothers and sisters kill each other or are violent to each other. When that happens, there is something wrong in the family. So
You young people, the future of the world is in your hands. Whether it is going to become a caring world or an uncaring world, cruel, it all depends on you. Is it going to be a world where you want your children to grow up? A world with kind people, with compassionate people, with gentle people? You decide. It is in your hands. Young people must dream. Young people must dream about a world where there is no poverty, where there is no war, where there is no fighting, where there is no disease, where children will have enough water to drink, will have enough food to eat everywhere in the world. It is possible. And I would want to see young people say, we dream of a world like this one. Ahí está. Un mundo sin pobreza, un mundo armónico. Me gustaría ver que los jóvenes soñaran con un mundo así. Pero el mundo no es así. El mundo es real. Es como es. Es como lo tenemos en cierta forma a las infinitas interacciones que tenemos entre humanos y no humanos, si se puede decir así. Humanos, personas, animales, cosas, espacio, tiempo. Todas esas interacciones que se presentan nos conforman y generan en nosotros impresiones, generan en nosotros emociones, generan en nosotros comportamientos que van de mí hacia el otro y que vienen del otro hacia mí. El modo en cómo se dan estas impresiones, expresiones, comportamientos son últimamente interacciones. Y estas interacciones son las que conforman de alguna u otra manera el componente primario de las relaciones que tenemos entre los unos con los otros. De manera que no es ópticamente qué es Ubuntu en el plano de la interacción natural entre las entidades, especies, animales y cosas, sino el bagaje epistémico, el cómo se dan esas relaciones, esas interacciones, esas correlaciones entre entidades, cosas, animales y más. Eso es importante. Sin embargo, voy a quedarme con la primera proposición de Desmond Tutu que me parece fantástica y fenomenal. Esa proposición es la que, como bien él la plantea, yo necesito de ti para ser yo mismo y tú necesitas de mí para ser tú mismo. Ahora bien, hay un sinfín de proposiciones a partir del principio filosófico Ubuntu. Son proposiciones que tenemos que analizar claramente para comprenderlas, porque a pesar de que todas convergen bajo la condición de que yo existo porque tú existes, yo soy porque tú eres y yo vivo porque tú vives, cada una están enmarcadas en la funcionalidad del otro, pero con características peculiares y singulares dentro de los contextos, dentro de las comunidades y dentro de los espacios o lugares donde se conforman estas relaciones. A partir de ahí entonces podemos decir y ver cómo diversos autores africanos en primera instancia y también de otras ladares del mundo han comenzado a comprender el fenómeno Ubuntu, presentando en materias diferentes textos, trabajos de investigación, sistemas de investigación. Pero bueno, no quiero hablar sobre cada uno de estos trabajos para mirar el marco teórico,
sino que simplemente voy a nombrarlos para tener un presente y una referencia de quienes han trabajado. Así tenemos entonces volvemos tenemos aquí, por ejemplo, a Mwalimu Julius Cambrai, a Leopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, John Beatty, que ya lo mencioné, Nelson Mandela y Desmond Tutu. Son los más representativos de este conocimiento africano, quienes han mostrado, quienes los han practicado y quienes nos los han dado a conocer en el resto del mundo. Ahora bien, volviendo entonces ahora sí a nuestro argumento, pasa que entonces, a partir de esta relación en donde yo necesito de otra persona para ser yo mismo y la otra persona necesita de mí para ser ella misma, se tejen una complementariedades, correspondencias y unas relaciones y correlaciones intrínsecas, también extrínsecas y aleatorias dentro de el conjunto de interacción en el que actúan estas relaciones. Entonces, lo que prioriza o lo que yo quiero priorizar es que Ubuntu obedece a un principio natural de interacción de las cosas. Ese es el tótem que yo le quiero gestar y que quiero mostrar. No significa que sea así, está abierta a discusión, está sometida a la prueba, ¿sí? Pero en toda condición posible, ¿sí?, es imposible eliminar la interacción de las cosas. Es decir, no conocemos de manera alguna que una cosa sea sin que interactúe con otra. Porque si a modo biológico, acotado en nuestros sentidos perceptivos, cuando percibimos algo es porque eso que hemos percibido está justamente interfiriendo con nuestros sentidos. Nuestros sentidos toman la información, esa información la procesamos y damos cuenta o conocemos o nos enteramos, vemos, escuchamos, oímos, entendemos, ¿sí?, reconocemos y construimos cosas a partir de esa concepción. Entonces, siempre va a haber una interacción. Ahora, la interacción, ¿qué implica? La interacción implica correspondencia, complemento, relación, ¿sí? Relación. Esta relación siempre van a darse, pero no siempre se van a dar de la misma forma. Siempre van a estar de manera indeterminadas por el campo, pero van a converger de alguna u otra manera. Esas interacciones, por ejemplo, en sentido grupal de las comunidades, plenamente en el animal Homo sapiens, en los animales humanos, generan tradiciones. Esas tradiciones constituyen costumbres, esas costumbres generan conocimientos, esos conocimientos explayan saberes, esos saberes constituyen cultura y esa cultura es la que finalmente nosotros conocemos. Y la manera como se den esa cultura, esos conocimientos, esos saberes, esas relaciones, esas tradiciones, esas costumbres obedecen al espacio y a los lugares en donde se tejen en relación con cada una de las particularidades que se presenten en esos contextos, ¿sí? Esas personas se hacen a partir de la colectividad a la que pertenecen y esa colectividad hace las individualidades que emergen de cada una de esa interacción o de esa gran interacción. Ese es un punto de interacción natural que presenta Ubuntu. Ahora, el marco más conocido de Ubuntu, ¿sí?, es su significado ético, moral, que representa, por ejemplo, hospitalidad, equidad, empatía, colaboración, cooperación, hermandad, fraternidad, armonía, paz, amor, alegría. Pero el principio, por ser un principio natural, aleatorio, también enmarca odio, guerras, desempatía, desrelaciones. Imaginémonos la interacción como un imán. El imán, sus lados contrapuestos se atraen, pero sus polos
desapuestos se repelen. Tanto la repelencia, ¿sí?, como la atracción son interacciones. Entonces, la interacción es compleja en el sentido de que presenta ciertas formas que uno quizás no percibe a simple vista, pero que desde ciertas consistencias necesariamente deben de darse de una u otra forma. Entonces, aquellas cosas que se repelen, que se rechazan, ¿sí?, son también modos de interacciones. Aquellas cosas que se abrazan, que se atraen, son también modos de interacciones. Así que la interacción se da en un modo de atractivo y un modo no atractivo. Y en ese tejer, en ese vaivén, emergen un sinfín de comportamientos, de situaciones, de etos, quizás, que combinados unos con otros generan toda una toda una forma pluricultural de las sociedades y de las comunidades en donde se tejen. Eso lo tenemos a cuesta, porque siempre estamos interactuando con otros, siempre tenemos relación con los otros. De esta manera, entonces, decimos que la soledad absoluta no existe, o por lo menos no se da en ese tope, en ese sentido. Porque la soledad absoluta es estar alejado completamente de todos y de todo. Y yo no conozco la primera cosa que esté alejado de todo y de todos. Puede estar alejado de todos nosotros, pero estarás acompañado por otras cosas. Y esas cosas también interactúan con uno, contigo, con todos. Así se forma una conciencia general, ¿sí?, relacional de la vida, del universo, del cosmos, del mundo. Pero vamos con cuidado, porque si explayamos demasiado el sentido o el significado mejor, podemos cavar en pozos sin fondo y no darle soporte a este principio filosófico. Aquí lo importante es que de alguna u otra manera siempre estamos interactuando y que las cosas en un sentido absoluto no existen o no se dan, porque dependemos necesariamente en la función o en la medida en que otras cosas se den para nosotros ser. Por otro lado, tenemos entonces también, desde el punto de vista y criterio biológico, en la teoría darwiniana, la evolución, en una primera instancia su mayor interpretación fue la ley de más fuerte. Los más fuertes son los que sobreviven. Hoy en día esa proposición es fuertemente refutada y se está apelando a otra nueva concepción, que es la concepción: los organismos que mayor cooperen entre sí son los que más sobreviven. Y esta tiene gran sentido. Si miramos bien, nosotros, los animales Homo sapiens, hemos sobrevivido gracias a una gran cantidad de interacciones que tenemos con el entorno y que nos posibilitan de alguna u otra forma sobrevivir por encima de algunas otras especies, a tal punto que la existencia o subsistencia de nuestra especie ha podido llevar a la desaparición o extinción de otras especies. En ese sentido, tenemos que ver que la conservación de nuestro planeta y de las demás especies es también, en cierta manera, por ejemplo, la preservación y conservación de nuestra especie. Vivimos porque otras especies también viven. Y si esas especies viven, de alguna u otra manera, el equilibrio o la balanza en el compartir, en el cohabitar, en el coexistir con el entorno y con otras especies, también permiten de alguna u otra manera que nosotros vivamos y coexistamos tal cual como lo hemos hecho hasta ahora. Así se activa desde este punto de vista, por ejemplo, en materia del cuidado del medio ambiente, que nuestro progreso no debe ser un progreso negativo, debe ser un progreso positivo, pero positivo en el sentido de que nos permita a nosotros ser en materia armónica con el entorno sin que
sin que nosotros destruyamos nuestro hábitat. Porque si nosotros destruimos nuestro hábitat, pues al momento de que se acabe el hábitat, se acabará, lo más probable, nuestra vida. Así sea. Ahora bien, ¿qué pasó? El otro punto que se quiere tratar, por lo menos en materia política, es el siguiente. Nuestras sociedades son jerárquicamente constituidas o están jerárquicamente constituidas. Pero estas jerarquías no eliminan la
la esperanza es tener una comprensión y una conciencia de que por lo menos podemos concebir un mundo de manera diferente a los intereses propios, sino a intereses colectivos y comunes que nos ayuden a desarrollarnos los unos con los otros, ¿sí? Que nos ayuden a liberar toda esa gran savia en materia de cultura y de conocimiento que nos abraza, que tenemos y que constituyen el etos, digámoslo de una manera muy simple o general, del mundo. El etos del mundo se da en la integración de todo lo que en él se da. Cualquier conocimiento que se pierda, cualquier conocimiento que no se presente, que se omita, es una parte de un rompecabezas que en última instancia nos parte la cabeza tratando de comprender, pero cómo se dio esto, cómo no se dio, de dónde vino, de dónde surgió. Entonces, ahora que se dan esas oportunidades, que hay mayor bagaje de conocimiento, que hay una despertar en la comunicación de los unos con los otros, ¿sí? Se están dando estas emancipaciones intelectuales y culturales de pequeños grupos que antes no conocíamos. Más preguntas. Gracias, Leo. Gracias a ti, Edwin. No se queden callados, muchachos. Ahí están. Gente querida. A veces uno pregunta porque ha sido demasiado claro y uno la pregunta la hace de manera aportativa. Y a veces uno pregunta porque no ha entendido nada. Eso me lo dijo un profesor, no es mío. Así que pregunten, aclaren, aclaremos. Cualquier cosa es importante. También puedo decirles que de este proyecto, hoy es el primer conversatorio, vendrán otros más. Se va a crear una página donde vamos a compartir conocimientos, saberes al respecto desde diferentes áreas dejen con el principio filosófico Ubuntu. Y también se piensa abrir un canal de YouTube para aportar videos y contenidos digitales con conocimientos Ubuntu. Esto es gracias al apoyo de Mincultura, Ministerio de Cultura, que nos está apoyando para la realización y gestación de este proyecto. Si no me pregunta, acepto Compañero quejas. Leopoldo, ¿se me escucha? Correctamente, Mateo. No, bueno, buenos días a todos, a todas. Compañero, yo desde que inicié la carrera de filosofía, recuerdo que asistía en ese entonces a los conversatorios de Bellas Artes. Y uno de los conversatorios que escuché en ese entonces, antes del COVID, fue, de hecho, uno tuyo acerca de este principio, ¿cierto? Correcto, sí. Pero si bien tanto como aquella vez como en esta, lastimosamente, siempre llego tarde a las cosas, no sé, me entretengo. Y no sé si me puedes responder o recomendar algunos pensadores que toquen este principio como que, sí, como que lo expliquen, lo explayen o lo toquen, o para profundizar, porque sí, no sé, me llama la atención este tipo de filosofía, ¿sí? Correcto. Mateo, mira, hay varios autores que los nombré, que forman mi marco teórico de este estudio de investigación que vengo desarrollando. Hay un texto de Leonard
Tunaimi, es surafricano. Él tiene un texto sobre la concepción indígena de las tribus africanas, sobre Ubuntu. Allí explica de manera muy detallada, específicamente, pero en el marco de la bioética, todo el componente de Ubuntu. Es más, es un texto obligado a leer porque ese texto detalla desde lo bioético y desde lo ético el componente de Ubuntu. Son más de 200 páginas, pero que vale la pena fortalecer. Se debate entre lo histórico, lo contractual, lo actual y los principios éticos que tienen relación con la filosofía Ubuntu. Hay un texto de la educación sobre Ubuntu de dos pensadoras africanas. El nombre Enefa Yaki y Driterese Lemumba. Son bueno, habría que escribir estos nombres y compartírtelos bien sea por el interno o bien sea por el chat, una vez que tengamos comunicación. Y entre esos también hay más. Está John Beatty, está Julius Gadogo, está Krotman. Hay varios que tienen este pensamiento desarrollado y bastante amplio. Entonces, es buscar, y bueno, también buscar y saber buscar, porque también hay un montón digámoslo así, de consideraciones muy bajas sobre Ubuntu, incluso a tal punto que a veces uno termina discutiendo con personas porque dicen que esto es una payasada o no se da así. Bueno, no se da así en el sentido de que la realidad no nos muestra así, pero esto es, como lo digo, algo muy propio de la cultura africana, apenas está saliendo a flote. La filosofía no es, entre otras cosas, no es como la filosofía occidental, no se debate así. Su mayor parecido es con la filosofía de los estoicos, que habla sobre escuchar al otro para escucharse uno mismo, que es una filosofía griega. Sin embargo, la sistematicidad de esta filosofía no es igual a la filosofía occidental y al resto de la filosofía. Incluso hay una discusión sobre el panafricanismo, la filosofía panafricana, en relación con la filosofía occidental. De la misma manera como hay una discusión entre el panamericanismo, ¿sí? La filosofía panamericana y la filosofía occidental, porque lo que se discute es de fondo la forma de esta filosofía, no la unicidad de toda una filosofía. Entonces esto es pluralidad filosófica más que unicidad filosófica, modos distintos de pensamientos y formas de concebir el mundo, de ver el mundo. Y estos autores trabajan bastante esos detalles. Son pocos porque el pensamiento Ubuntu no ha calado un gran desarrollo. Acá en Colombia tenemos un trabajo de Manuel Zapata Oliveira, vallecaucano. Él trabaja un tema muy parecido que es Muntu. Muntu también es del vocablo de los Zulus y de los Xhosa, que implica la concepción de estar con el otro, pero desde una manera más espiritual. Entonces, Manuel Zapata Oliveira, en su texto Changó, el gran putas, así se llama el texto, no estoy invitando aquí nada, plantea la filosofía Muntu, de hecho. Y también hay otros textos más, es cuestión de buscar. Acá cité lo que conforma mi marco teórico. Y pues ahí por debajito, un poquito más adelante, espero aparecer con mis aportes, si es posible. Dale, gracias. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Buenos días, Danieli. Muy bien, excelente.
Leo, no sé, quisiera que me explicaras a mí acá, en los que estamos conectados, cómo se entiende el soy porque somos desde la concepción del amor. Es que pues, he escuchado por ahí que hace como una diferencia tangencial en lo que nosotros pues concebimos como amor, dado que se desprende mucho de lo que es el cartesianismo. Y lo siento. ¿Por qué lo sientes? Bien. Y el occidente, solo que Ah, y como el algo más. occidente. No, te escuché mal, disculpa. Bien. Mira, soy porque somos es una interacción conjunta, ¿sí? Conjunta entre una colectividad y un individuo. Pero hay una transición de lo individual a la colectividad y hay una correspondencia de la colectividad a lo individual. El amor hay que entenderlo en diversas perspectivas. De hecho, hay varios significados de amor, pero que todo converge en esa gran palabra o expresión de amor. Amor es afecto, amor es sentimientos, amor es emoción, amor contiene relación afectiva con los otros o con cosas incluso, pero hay diferencias, concepciones del amor en cuanto a que mi amor individual, ¿sí?, se nutre del amor colectivo y de los diferentes tipos de amores o de amor colectivo, ¿sí? En la sociedad yo puedo amar de una manera a un individuo y puedo amarlo de otra manera a otro individuo. Y puedo amar de otra manera a los dos individuos anteriores, pero desde mi individualidad y hacia la colectividad. Entonces yo puedo representar eso. Se puede presentar ese incluso poliamor, o como una canción por ahí, amor entre tres o entre cuatro, no entiendo bien. Algo por así por el estilo, ¿sí? Pero son formas concebidas. Ahora, el amor hay que verlo desde la perspectiva de una percepción, ¿sí?, de las emociones, de las cosas que nos producen a nosotros emociones trascendentales que nos generan apegamiento, nos generan armonía, nos generan paz, nos generan tranquilidad. Todo lo que tenga que ver con amor generan esas cualidades, aunque también el amor es sacrificio, pero es para llegar a ese amor. Amor implica sacrificio en la búsqueda del amor, pero una vez que se ha logrado alcanzar ese amor, viene una paz, una alegría, una armonía, ¿sí?, dentro de uno hacia lo otro y de lo otro hacia lo uno. Pero eso no es eterno, no es siempre. Hay va y viene, está en su vaivén. Y en ese Más que vaivén, todo sería entonces como una condición biológica del deseo, pero no unitaria, sino puede darse también en colectivo. sí, No podemos amar al plasma, no podemos amar mucho. En el corazón nos pueden muchas cosas. es que, bueno, dependamos de qué clase de corazón estamos hablando. En el corazón biológico lo que pasa es sangre, bombea sangre. Claro, lo metafórico, ya. En lo metafórico, o mejor, en lo cultural, el amor implica muchas cosas y uno puede amar esas muchas cosas desde diferentes puntos de vista, pero siempre desde uno hacia los otros. Y ese desde uno hacia los otros está correspondido desde ese amor del colectivo hacia uno. Eso es la comprensión que hay que tener. Y ahí, en esa correlación, es donde se generan las diferencias o las distintas formas de amar a los otros. Listo, Leo, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Más conocimientos, más reclamos, más quejas, más cooperación. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Caballero Jairo, muy bien, mi amigo, ¿cómo estás tú? ¿Qué más? Excelente. Bien, bien, panita, hongo.
muy buena tu intervención, muy interesante. La verdad, Gracias. todo lo que tiene que ver con este concepto de Ubuntu. Y dentro de las participaciones que acabaste, de las respuestas que acabaste de dar a las preguntas de los compañeros y compañeras, me pareció interesante la relación que haces del concepto de Ubuntu con los estoicos, Correcto. ¿no? Y especialmente porque en el transcurso de tu disertación, eh, sobre todo cuando abordabas la definición de Ubuntu, me remití inmediatamente al concepto de oiokeiosis de los estoicos, el de Zenón de Sitio, Correcto. ¿no? Que tiene que ver precisamente con la apropiación, orientación, familiarización, y que, ya me morí. Disculpa, mi hija tiene gripa, eh, y que Zenón precisamente en su texto ético habla de que la oiokeiosis tiene dos aspectos, uno interno y otro externo. Y me pareció interesante cómo se relaciona más con la sección externa del concepto de oiokeiosis, que es el que tiene que ver con la familiarización con otras personas y la orientación hacia los Correcto. bienes de la naturaleza, del entorno, ¿no? Entonces me parecería interesante si puedes en este espacio como ahondar un poquito más en esta relación que tiene, o esta posible relación que tiene el concepto de Ubuntu con los estoicos. Me gustaría que profundizaras un poquito más porque en verdad me interesó mucho eso. Bien, excelente aporte, Jairo. Y sí, hay una relación de Ubuntu o de la concepción Ubuntu con el estoicismo. Es completamente válido. En tanto que la comparación más inmediata, o la relación mejor, más inmediata, es que en el estoicismo se trata de una familiarización o asociatividad con los demás y con el entorno en la naturaleza. Ubuntu, desde la concepción que conocemos y que han dado a conocer los más eruditos en el conocimiento de Ubuntu, es que se expresa en un cuidado, en una escucha, en una aceptación del otro, aceptando, escuchando, tolerando, compartiendo sus particularidades, esas particularidades individuales que contienen el otro y lo otro. Ahora, ¿qué es lo otro? El medio ambiente, el contexto, el entorno, cómo yo acepto o cómo yo comuno con el entorno, ¿sí? Y cómo ese entorno me fortalece a mí o fortalece mi manera de ser, de vivir. Hay que hacer, obviamente, una paridad o un paralelo, porque mientras que el estoicismo fue más desarrollado en Grecia, y aunque actualmente también ha sido un poco olvidado, porque la verdad es que el estoicismo, creo que de todas las corrientes griegas, la que menos tenemos en cuenta en estos últimos tiempos es el estoicismo, que valdría la pena hacer el análisis comparativo. El estoicismo se desarrolló en una estructura, pero a la cual, desde mi punto de vista, no se le ha dado cumplimiento desde la filosofía griega, práctica. Mientras que Ubuntu, dado a las concepciones que nos han mostrado, siempre ha sido práctico en las comunidades africanas subsahariana del continente africano. Y esa es una gran diferencia latente que hay que analizar. Ahora, vamos a ver porque esos espacios geográficamente son cercanos. Vamos a ver si de pronto, bueno, cercano, obedeciendo a la coyuntura espacial entre Europa o la posición geográfica de Grecia en la cercanía con el continente africano en el norte, ¿sí? Viendo a ver si hay unas correlaciones de conocimiento, tanto del lado de los estoicos hacia algunas culturas africanas, como del lado de los africanos hacia la cultura
griega, o específicamente hacia la filosofía griega. Ahí nos toca hacer ese estudio, ese paralelo para ver qué sale, qué encontramos. Pero de plano, te digo, porque yo hice una revisión y es de toda la filosofía la más cercana al principio filosófico Ubuntu. Pero se está manejando muy poco ahora el estoicismo. Digámoslo así, no está de moda. Hay que ponerlo a la moda. Y es posible ponerlo a la moda con este criterio de el principio filosófico Ubuntu. Así que es un buen aporte y estoy analizando ya varios componentes que a futuro pienso ir mostrando en la página. Bueno, mis amigos, si ya no hay más preguntas, más quejas, más reclamos por hoy, pero pueden seguirme escribiendo y participar en esta investigación que es abierta, no es cerrada. Les agradezco a todos la participación, la colaboración, la cooperación. Les agradezco su Ubuntu en este conversatorio y los invito para una próxima sección en donde analizaremos las proposiciones emergentes de Ubuntu. Gracias una vez más a el Ministerio de Cultura por el apoyo a este proyecto y gracias infinitas a ustedes y al proyecto Soy Cultura también por permitirme mostrar estos saberes y conocimientos. Gracias también al estudio J.R. Julián por su colaboración y aporte, de verdad que sí, y gracias a todos los amigos, profesores y maestros con quienes he compartido, he hablado y me han nutrido de sus saberes para gestar estos conocimientos. Gracias y nos vemos en un próximo conversatorio. Que sea Ubuntu. Gracias, Leo, a ti. Gracias, Leo, un abrazo. Gracias, Leo. Feliz tarde, compa. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Sí. Ah, no,